Teos, búsqueda del único Dios verdadero. Capítulo 2. Patrones y modelos. El uso bíblico de patrones y modelos demuestra la identidad separada del Padre y el Hijo, al mismo tiempo que asegura la naturaleza divina absolutamente igual de ambos. Las Escrituras presentan numerosos ejemplos de la relación Padre e Hijo, un patrón divino que afecta todos los aspectos de la vida. El patrón divino se ve en toda la Biblia. Hay un Dios Padre de quien son todas las cosas y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. El patrón o modelo divino, Padre e Hijo, comienza con el Padre, que es la fuente de todas las cosas. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos vosotros. Él es el Padre, el único Dios verdadero. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre y el Señor Jesucristo, Hijo del Padre. El Padre es el único que tiene inmortalidad. El modelo divino continúa a través del Hijo, quien es el canal de todo lo que el Padre le da. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En el griego, zoe, la misma vida inmortal, eterna, sempiterna. No la palabra griega bios, que es vida humana mortal. Dios nos ha dado vida eterna, zoe, y esta vida, zoe, está en su Hijo. El Padre resucita a los muertos y les da la vida. El Padre es la fuente original de toda vida, y como ha dado esta vida original a su Hijo, Jesús puede resucitar a los muertos y dar vida a quien quiera. Es la voz del Hijo de Dios que resucitará a los muertos a vida inmortal. No solo vida inmortal, sino que el Padre le da a su Hijo todas las cosas. Todas las cosas son entregadas en mis manos, dijo Jesús, porque el Padre ama al Hijo y todo lo ha entregado en sus manos. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Todo poder, autoridad, me es dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Dios el Padre todo lo puso bajo sus pies. Como Hijo del Padre, Él es constituido heredero de todas las cosas. Él es el canal por quien todas las cosas fluyen desde el Padre hasta su creación. El de quien da al por quien nos da vida a nosotros, sus hijos. Este es el modelo o el patrón de vida desde el principio. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, dijo a su Hijo, hagamos al hombre, la humanidad, Adán en hebreo. Entonces el Hijo hizo al hombre a su imagen. En el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios los hizo, varón y hembra los creó. A imagen de Dios hizo al hombre, a semejanza de Dios fueron hechos los hombres. Al principio, varón y hembra los hizo. Adán fue tomada por primera vez. Y al principio Adán estaba solo. Luego, como Dios había nombrado todas las cosas en el cielo, asignó a Adán la tarea de nombrar todo lo que hay en la tierra. Pero entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces la mujer surgió del hombre como parte de su propio cuerpo. Y Jehová Dios tomó una de las costillas de Adán y cerró la carne e hizo. En hebreo es edificó. Una mujer
y la trajo al hombre. Adán dijo: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomado, y será una sola carne. Eva fue formada, modelada y hecha a semejanza de Adán. Adán fue la fuente de la cual surgió Eva, quien fue engendrada. La mujer, dijo Pablo, es del hombre, la imagen. Adán, el único humano no engendrado. Eva, la única humana engendrada del lado de otro humano. Ella no fue creada de la nada, sino que fue sacado del costado de Adán, de su seno. Ella existía esencialmente en Adán, una parte de él, antes de que la quitaran la costilla de la que estaba hecha. Ella se convirtió en la imagen expresa de Adán. Así también el Verbo es el único Hijo de Dios engendrado del Padre, tomado de su seno, de su costado. Y Adán llamó a su esposa Eva, porque ella era madre de todos los vivientes. Adán fue la fuente, Eva fue el canal por quien, a través de quien Adán llegó a ser el padre de nuestra raza. Eva era la misma sustancia que Adán. Ambos eran iguales en naturaleza. Ella era tan hermosa como él. Pero Eva fue engendrada de manera diferente a todos los demás nacimientos humanos. Así también, el Hijo de Dios fue engendrado de su Padre. Ambos tienen la misma sustancia divina, ambos de igual naturaleza. Cristo es tan divino como su Padre. Pero el Hijo fue engendrado de manera diferente en la eternidad, de cómo nació más tarde de María en el tiempo. Adán y Eva tenían esencialmente la misma edad. Ambos aparecieron en el día 6. Padre e Hijo son esencialmente de la misma edad. Ambos son de la eternidad. Como Adán engendró a Eva, el Padre engendró a Cristo, y Cristo nos engendra dándonos su espíritu, como Adán dio su costilla. Somos parte de Cristo, participamos de su naturaleza divina. Nacemos de nuevo. Cristo está en nosotros, tenemos su personaje. Así como Adán y Eva eran una sola carne, así también el Padre y el Hijo son un solo espíritu. El modelo divino también se ve en el misterio de Dios, así del Padre como de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este es el patrón o modelo de lo visible y lo invisible. El Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Dios, el único potentado, soberano, gobernante, es el Padre a quien nadie ha visto ni puede ver. Felipe dijo: muéstranos al Padre. Jesús dijo: si me habéis visto al Padre. A Dios nadie ha visto jamás. El Padre habita en luz inaccesible. Ningún hombre viene al Padre sino por el Hijo. Dios es el Padre de las luces, pero el Hijo es la luz del mundo. Él es el resplandor de la gloria de su Padre, la imagen expresa de la persona de su Padre. La palabra griega es carácter, impresionar, estampar, reproducir exactamente. Génesis 15:17 describe un horno humeante, luz envuelta y una lámpara encendida, luz revelada, manifestada, que apareció para confirmar el pacto una vez más a Abraham. Esta es la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Él es la imagen de Dios. El santuario mosaico y su sacerdocio era la imagen del santuario celestial invisible, nuestro gran sacerdote. Este principio se ve tanto en la palabra escrita como en la palabra viva. Por ejemplo, la expansión, amplificación y magnificación de la palabra del Padre cuando la expresa el Hijo. El Padre da su palabra al Hijo y el Hijo la magnifica.
La firma de la magnificación del Hijo de la palabra del Padre fue su estilo de repetición. De cierto os digo, la repetición de palabras y nombres es un rasgo distintivo del carácter del Hijo. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, o Samuel, Samuel, Marta, Marta, Simón, Simón, Saúl, Saúl, o Jerusalén, Jerusalén. El Hijo es la palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Profeta como tú levantaré, pondré mi palabra en su boca. Dios en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El Hijo habla por su Padre. El Evangelio de Juan presenta especialmente la palabra del Padre. El que Dios envió habla las palabras de Dios. Las palabras que os hablo no las hablo por mi cuenta, sino por el Padre que habita en mí. Les he dado las palabras que tú me has dado. El Padre me ha dado mandamiento de lo que debo decir y lo que debo hablar. Pero son las palabras iniciales de Juan las más famosas. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En esta última frase, la que capta nuestra atención y nuestra curiosidad. Si el Verbo era Dios, ¿cómo podría el Verbo estar con Dios? La lectura griega es kaiteos gento logos, y Dios era la palabra. La frase anterior, prostoteon, es literalmente con él Dios. Juan habla de la misma manera en su primera epístola. Lo que era desde el principio el verbo de vida, esa vida eterna que estaba con el Padre, prostón, patera. La diferencia en el artículo definido, él, que distingue entre identidad y calidad. El Verbo, el Hijo de Dios, estaba con el Padre, identificando al Padre como el Dios verdadero, de quien son todas las cosas. Juan no dijo, el Dios era la palabra. Podemos tener una idea de la diferencia si utilizamos la misma estructura gramatical, pero con diferentes sujetos. En el principio era la mujer, y la mujer estaba con el hombre. Esta es una afirmación verdadera y entenderíamos que el hombre aquí es Adán, y humana era la mujer. Esto también es lógico y cierto. Adán es su nombre, pero humanos es lo que él y Eva son. Fácilmente entendemos que esto significa que la mujer, Eva, era de naturaleza humana, pero no era el hombre en identidad. Eva no era Adán, eran dos personas separadas, dos identidades individuales. La misma naturaleza divina poseen tanto el Padre como el Hijo. Y ahora conocemos el conocimiento del misterio de Dios, así del Padre como de Cristo. Volvamos a la lectura griega una vez más con esta nueva perspectiva en mente. El Verbo, el Hijo, estaba con la deidad suprema, el Padre, y el Verbo era deidad en naturaleza, divina en naturaleza, pero el Hijo no era la deidad. El Hijo no era el Padre. Sin embargo, el Hijo tiene la naturaleza divina del Padre por herencia. El Verbo tiene la misma cualidad de Dios, la misma naturaleza divina, el mismo Theos, la misma divinidad que su Padre. Theos era la palabra y obviamente también lo era Dios el Padre. Ambos son deidad divina y eterna. Otro patrón o modelo divino es la Biblia. La Biblia está compuesta de dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento es la fuente de quien el Nuevo Testamento amplía y magnifica. El Nuevo Testamento es el canal por el cual comprendemos más plenamente el Antiguo Testamento. Y comenzando por Moisés y los profetas, les explicó todo lo concerniente a él.
En el Antiguo Testamento tenemos el libro de la ley y la ley de Dios, dos leyes. En el Nuevo Testamento tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No una nueva ley, sino una ampliación de la antigua, la original. El Hijo vino para magnificar la ley, los mandamientos de su Padre, y hacerla honorable. Jesús dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, para llenarla plenamente. No para reemplazar la ley, sino para magnificarla. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Sin embargo, la palabra pero es una palabra suministrada. La ley vino por medio de Moisés, quien la recibió de Jehová, ordenada en manos de un mediador. El único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, quien no solo habló la ley de su Padre a Moisés en el monte, sino que la amplificó en su sermón en el monte mientras decía: habéis oído lo que dijo desde el antiguo, pero yo os lo digo. Él tomó el ministerio de condenación, que era glorioso, y lo hizo mucho más glorioso. En el arca de la alianza se encuentran escondidas en su interior los 10 mandamientos. Era invisible, no visto por ningún hombre. Pero en el costado del arca, el libro de la ley era accesible. Se podía sacar y leer, y era una expansión de los 10. Como el Espíritu del Padre habita en su Hijo, así también los 10 mandamientos están inscritos en el libro de la ley. Así como el libro de la ley está al lado de los 10 mandamientos, así el Hijo se sienta al lado de su Padre. No son intercambiables. Uno es fuente, el otro es canal, expresión y amplificado, y magnificando las palabras del otro. Y en el corazón mismo de la ley hay 2 mandamientos, los únicos 2 que son mandamientos positivos, que muestran el patrón o el modelo de fuente y canal. El 4º mandamiento nos llama a adorar al Señor, que hizo todo lo que en ellos es, la fuente de quien son todas las cosas. Él nos llama a honrar a nuestros padres, el canal por el cual recibimos su vida. Fuente y canal, origen y expresión también se ilustra en la rama. Yo sacaré a mi siervo de la rama. Él es el renuevo del Señor, un renuevo justo, un renuevo de justicia. Se llamará su nombre Jehová, justicia nuestra. Dijo el Señor de los ejércitos al sumo sacerdote Josué: sacaré a mi siervo el recámaro. El renuevo se usa en las Escrituras para denotar descendencia real. El rey es la raíz, los príncipes son las ramas. El hombre cuyo nombre es renuevo crecerá de su lugar y edificará el templo de Jehová, y llevará la gloria, y será sacerdote sobre su trono, y será consejo de paz entre ambos. El renuevo de Jehová es siervo de Jehová. Él es justo, es hombre, es sacerdote y rey. Él edificará el templo de Jehová, llevará la gloria de Jehová, y se sentará en el trono de Jehová, y tendrá consejo de paz entre el renuevo y Jehová, de quien se ramificó. Una vid cuyos sarmientos se volvían hacia él y sus raíces estaban debajo de él. Si la raíz es santa, también lo son las ramas, porque la raíz y las ramas tienen la misma naturaleza. El Padre es santo, Él es la raíz. Padre santo, oró Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús, el renuevo, también es santo. Es llamado el Santo de Dios, tu santo que no vio corrupción. El renuevo tiene la misma naturaleza, la misma sustancia, las mismas cualidades que la raíz. La sucursal es la descendencia de la matriz. La raíz es la fuente, la rama es la expresión.
el canal de donde salen las ramas. Jesús es la vid verdadera, nosotros somos sus pámpanos. También debemos participar de su naturaleza divina. El patrón divino de fuente y expresión también está ilustrado por la piedra. He aquí la piedra que he puesto delante del sumo sacerdote Josué. ¿De dónde viene la piedra? Oh gran montaña, delante de Zorobabel el gobernador, y él sacará una piedra angular. Josué el sumo sacerdote, Cristo, y Zorobabel el gobernador, su padre, están simbolizados por la piedra que es Cristo y la gran montaña que es el Padre. La piedra colocada ante Josué tiene 7 ojos. También se ve que el Cordero de Dios de pie ante el trono de su Padre en Apocalipsis tiene 7 ojos. Por supuesto, el Hijo de Dios no es solo el Cordero de Dios, sino que también la piedra que los constructores rechazaron. El Señor Dios pone en Sión una piedra angular preciosa, piedra viva, cabeza del ángulo. La piedra fue cortada del monte sin mano. La piedra es tan antigua como la montaña. La piedra tiene la misma sustancia, la misma naturaleza, el mismo carácter. Es tan dura, tan duradera como la montaña, porque salió de la montaña.